El silencio no es ausencia de comunicación, sino más bien la forma superior de comunicación. Cuando las palabras desaparecen, emerge el silencio. Emerge la mirada, la presencia, y esa presencia silenciosa es una comunicación. Y ya lo intuía el filósofo Wittgenstein, que decía, lo que no se puede callar, lo que no se puede hablar, hay que callar. Y ese silencio no es vacío, es lo que da la fuerza a la palabra, el sentido a la palabra, el sentido a la comunicación. Y los grandes místicos como Juan de la Cruz decía, hay que callarse para que Dios hable, para que Dios comunique, esa forma de comunicación. Y en el libro yo hablo de las experiencias humanas, como el dolor, como el sufrimiento, como la alegría. Y todas esas experiencias muchas veces no se transmiten, no se expresan por una comunicación a través de las palabras, sino más bien en el silencio. Pero no es un silencio vacío, sino más bien el silencio que da fuerza a la palabra que comunicamos. Y en ese sentido, el silencio es comunicación. Jesús de Nazaret, yo creo que es el maestro por excelencia del silencio, pues lo vemos en la Biblia cuando lee las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, ese episodio que a mí me gusta mucho, el episodio con la mujer adúltera, ¿no? El Evangelio de Juan capítulo 8, cuando le traen la mujer, pues le hacen preguntas. ¿Qué hace Jesús? Simplemente se calla. Jesús está en el silencio y escribe. Y en ese silencio no es un silencio de resignación, sino más bien que da fuerza a la reflexión y a la sabiduría. Y lo vemos cuando abre su boca, habla y lo que dice tiene mucho sentido. ¿Quién de vosotros que nunca ha pecado? Pues que tire la primera piedra. Y de repente todos desaparecen. Y luego vuelve otra vez en el silencio. Y cuando habla la mujer dice, ¿dónde están? Yo no te condeno. Esa profundidad que sale de Jesús viene de ese silencio de experiencia, que le da tiempo a reflexionar, profundizar. Y lo que sale de su boca, pues es la sabiduría, es una fuerza, es una palabra que tiene fuerza. Pero no solo Jesús, pues hay otros personajes, figuras, pues la propia madre de Jesús, María, la Virgen María. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice, meditaba estas palabras en su corazón. Con esa fuerza del silencio, María, la palabra que escuchaba tanto de los pastores, pues las meditaba en silencio. Una mujer tan profunda. Para entender el sentido de la palabra, pues hay que meditar en el silencio para comprender el mensaje que Dios nos transmite. Y María, pues, es también una mujer del silencio. Pero el santo del silencio que conocemos, San José, se habla muy poco de... Pues no, apenas habla en los evangelios, no habla. Pero lo que vemos de José son las acciones. Y son acciones muy fuertes, acciones potentes. ¿Y dónde saca esa fuerza? En el silencio, en el silencio. Y para decir que el silencio siempre ha sido presente a lo largo de la historia, desde el principio, ¿no? Incluso al principio de todo, ¿qué fue el vacío? Ese vacío fue el silencio. O sea que Dios creó el universo incluso desde el silencio. O sea que el silencio es esa forma, como le decía, pues superior de comunicación, una forma profunda de comunicarse, de relacionarse, de transmitir lo que uno tiene dentro. El silencio se ha vuelto algo revolucionario en un mundo ruidoso.
hoy y cada vez más la gente busca esos espacios de silencio. Nacen pues ejercicios, momentos como yoga, meditaciones. Lo que busca la gente son ese momento donde uno puede encontrarse consigo mismo, ver la realidad enfrente, pero también relacionarse con lo sobrenatural, que yo llamaría lo divino. Y en ese sentido, aunque podemos pensar que el silencio no tiene sentido en el mundo de hoy, pero cada vez es algo que la gente busca, en ese mundo tan ruidoso. Los ruidos, las redes sociales, de los medios de comunicaciones, el ruido pues, de los coches en las calles, el ruido del vecino, y nos falta esa tranquilidad pues, interno que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender el mundo. Y en ese sentido, yo creo que el silencio, aunque lo pensamos que es algo que ya no tiene sentido en el mundo, pero yo creo que una perla importantísima hoy en ese mundo nuestro y cada vez más ruidoso, cada vez más movido. El silencio se aprende, es una disciplina interior, hay que aprenderla y hay varias etapas que se puede contemplar, incluso yo lo comento en el libro. Primero hay que saber escuchar, la escucha, una escucha atento. Y uno no puede escuchar en el silencio, en el ruido. O sea, la actitud que nos lleva a la escucha es el silencio. No, a mí me gusta lo que es casi la ley fundadora del pueblo de Dios, cuando leemos el libro de Deuteronomio, el Shema Israel, escucha, la escucha de Dios. Pues antes que nada de hablar, es importante escuchar. Y la segunda etapa es practicar ese silencio en las conversaciones. Es un juego, quiere decir, pues, de win-win. Quiere decir, tú hablas, yo te escucho, y yo hablo, me escuchas a mí. Y practicar el silencio en la conversación es lo que nutre la conversación en realidad, que da sentido a la conversación, porque nos escuchamos. Y luego es el diálogo, pues en ese diálogo el silencio es fundamental. No puede haber diálogo sin silencio. Si no estaremos, pues, como en una burbuja, donde la gente habla, cada uno, y no se entiende, nadie entiende a nadie. Pues en el diálogo hace falta el silencio. Pero también el silencio, yo siempre he dicho, ese momento activo que te ayuda a ti como persona a comprender lo otro, te lleva en un proceso no diría de resignación, sino más bien de entrega. Porque si yo me pongo en silencio a escucharte, primero hay una relación que se crea entre nosotros y segundo, me entrego a ti, ¿no? Quiero entender, comprender lo que me comunica, que me transmite. Y luego, pues, lo que sale del silencio es la fuerza. La palabra, pues, que sale de mi boca, porque sale del silencio, tiene mucha fuerza, ¿no? Por lo tanto, decimos que el silencio no es ausencia, no es vacío, no es un silencio vacío, sino más bien ese silencio que da fuerza a la palabra. En un discurso
paralelo donde pues cada uno habla y no quiere, pues nadie quiere o está dispuesto a escuchar al otro, pues es puro egoísmo, puro egoísmo. Entonces, más bien, si cada uno se da en el silencio, quiere escuchar al otro, pues es exactamente un acto de generosidad. Quiere decir, pues, aunque yo pudiera tener algo que decir, pues prefiero callarme para poder escucharte a ti. Pues eso es ser generoso. Una oración no la podemos hacer en el ruido. Mira, decía Madre Teresa que buscamos a Dios y queremos todos encontrar a Dios, pero Dios no se encuentra en el ruido. Dios lo encontramos en el silencio. Y el silencio en la oración es presencia. Es esa presencia de Dios. Ese Dios que nos comunica. Y Juan de la Cruz lo decía, pues no tenemos que callar para poder escuchar a ese Dios que nos habla. Y desgraciadamente la tendencia es pues pensar que la oración se resume en discursos, ¿no? Hablar, pues. Y hay momento para callar y hay momento para hablar. Y la oración es ese juego, silencio y palabra. Y eso es lo que hace la belleza de la oración. Pues esa presencia ante Dios que me permite escucharlo en el silencio, en el hondo de mi corazón, permitirle a Él que me hable y luego, después del silencio, poder expresarle a Él lo que tengo dentro. Cuando desaparecen las palabras, pues se emergen esas experiencias humanas a través de gestos, a través de miradas, y de hecho lo hablo en mi libro. En las culturas, pues la cultura precisamente la cultura africana, la mía, los gestos tienen mucha importancia. Yo me acuerdo, y de hecho lo comparto en el libro, esa experiencia de mi padre, que fue una de las motivaciones para escribir este libro. Mi papá era un hombre de silencio, y solo la mirada de mi padre me decía lo que él pensaba. Solo por mirarme ya sabía si estaba contento o no. Para decir pues que es una fuerza. En el silencio uno transmite lo que tiene a través de un gesto, a través de un símbolo, a través de una mirada. Entonces, todos esos elementos no verbales pues acompañan, están dentro de la comunicación, pero se hacen visibles en el silencio. Y hace falta entenderlos. Y muchas veces pues no comprendemos por qué estamos hablando o no estamos atentos. Y por lo tanto es importante pues comprender estos elementos que están prácticamente en la vida de día a día, ¿no? Porque los usamos los seres humanos, ¿no? Gestos, miradas, símbolos, ¿no? Entonces, entenderlos, comprenderlos, yo creo que facilita también esa comunicación. Y el silencio yo lo hablo también en el libro, hablo de muchas culturas, especialmente la mía, en África, en las distintas culturas africanas, el silencio está muy presente. Y el silencio en esas culturas nuestras no es incomunidad, no es algo incómodo. No. El silencio, en cambio, para nosotros es sabiduría. Y se aprende en casa. En muchas culturas africanas la palabra tiene mucha importancia. Y por lo tanto, no se la dice en cualquier momento.
Y ahí viene el sentido del silencio. Un sabio en África no es aquel que está hablando en cada momento, sino más bien esa persona, yo no diría introvertida, pero silenciosa. Y cuando abre su boca, lo que dice tiene mucho sentido y tiene fuerza y es respetable. Por eso las familias nuestras son una escuela donde aprendemos nosotros esas virtudes que se van perdiendo desgraciadamente. El silencio. Yo me acuerdo, pues, tempranito, cuando nos levantábamos, sabíamos todo que no se podía hablar, no se podía hacer ruido en casa, porque es un momento sagrado, la madrugada, donde la persona se levanta, otras estarán rezando y había un silencio en casa. Y así amanecemos gradualmente. Y eso se aprende en casa. Comiendo, pues en la mesa sabíamos que no se podía hablar mientras está en la mesa comiendo, por razones de higiene, pero también es algo cultural, por respeto a los demás. O sea, es algo tan importante para nosotros en las culturas africanas, en muchas culturas, ¿no? Y eso se transmite de una generación a generación. Y a los jóvenes, pues del mundo entero, no solo africanos, que van perdiendo ese valor, esa virtud, yo diría que no tengan miedo al silencio, que no tengan miedo al silencio. Y es verdad lo que nos vende hoy el mundo, con todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, las redes sociales, pues nos impide tener ese momento de silencio donde uno pues se encuentra enfrente a sí mismo, y es algo importante, ¿no? que nos da fuerza, que nos ayuda a crecer como persona, pero es fuente de sabiduría, ¿no? Y por lo tanto, mi experiencia desde la casa y luego durante la formación, yo me acuerdo como joven, pues llegando en una casa de formación, pues no fue tan fácil al inicio, porque tenía que levantarme tempranito en el noviciado a las 5 de la mañana y a las 5:30 en la capilla, en el silencio, meditando durante 1 hora en el silencio. No fue fácil, pero lo conseguimos. Y hoy yo veo el fruto de esa formación en el silencio. Y en cada momento de mi vida, en los momentos importantes de mi vida, siempre, primero, procuro vivir esa experiencia del silencio para poder meditar, pensar, reflexionar. Y muchas veces, pues lo que sale del silencio, pues son acciones, son decisiones, pues fuertes e importantes. Y el silencio, en ese sentido, creo que es importante. Yo invitaría a los jóvenes, pues que lo practiquen, que lo practiquen. En el libro yo hablo de muchos tipos de silencio, ¿no? Es para resaltar la importancia del silencio del que estoy hablando. Pues hablo también de los silencios con minúscula, el silencio de resignación, el silencio cómplice, el silencio pues de cobardía. Esos son malos, son los silencios malos. Pero el silencio del que estoy hablando en este libro, ese con mayúscula, es ese silencio que no es ausencia, no es vacío, sino más bien algo profundo que da sentido a nuestras palabras. El silencio, dicen, es oro.
Pero los beneficios del silencio, el silencio con mayúscula del que estoy hablando en el libro, pues sus beneficios son más que el oro, porque nos ayuda tanto en la vida mental, espiritual, en las relaciones interpersonales, porque es presencia, es diálogo, es respeto, es encuentro, es escucha. Y es de este silencio que estoy hablando en el libro. Y es su comunicación. Echo de menos esos momentos de silencio en las Eucaristías, ¿no? Lo comento, lo digo en el libro. Y de hecho está muy bien escrito en el misal, donde tenemos que guardar silencio durante las celebraciones. Después de la escucha de la palabra de Dios. A veces no entiendo. Enseguida, pues la gente cantan, hablan, y no hay tiempo para meditar, profundizar la palabra que acabamos de escuchar. Y después de recibir la comunión, ese encuentro con ese Jesús que acabamos de recibir. Pero ese diálogo con Él tiene que ser en el silencio. Pero muchas veces hemos perdido esos momentos tan bonitos de la celebración de la Eucaristía, que nos recomienda de hecho la liturgia, ¿no? Pero muchas veces pues los hemos olvidado, ¿no? Yo creo que es importante que recuperemos como iglesia, sobre todo en nuestras Eucaristías, esos momentos importantes, ¿no? No es solo hablar como decía en la oración, pero también dejar a Dios que nos hable. Y eso se hace en el silencio nuestro. La gente quiere escaparse, esa huida, ¿no? Ese miedo al silencio, es porque pues, el silencio, más que resignación, pero ese momento, porque tenemos miedo de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que rellenar esos espacios de silencio con algo. Y eso es lo que pasa generalmente en el mundo. En muchas casas a veces pues me río cuando voy, pues estáis hablando, de repente ¿qué hace la gente? Hoy en esa cultura moderna, pues enciende la televisión, pues que tiene que haber un ruido del fondo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente piensa que estando en el silencio, como si no existiéramos. Al contrario, pues estamos perdidos, ¿no? Porque nos bombardea ese silencio, pues nos da ni siquiera tiempo para respirar, ¿no? Es importante pues que haya en nuestros espacios, las casas, las escuelas, y de hecho, para decir que es importante el silencio, en los sitios que yo diría sagrados, siempre se ruega el silencio. En los hospitales hay sitios donde va a haber aquí silencio. ¿Por qué? Porque esto da tiempo a los médicos, los enfermeros, enfermeras, pensar, reflexionar lo que tienen que hacer. Y también a los enfermos, pues ese momento de tranquilidad. ¿No? Entonces, para decir que el silencio es una joya, ¿no? Es una joya, y lo tenemos que aprender, no solo aprender, pero vivirlo cada día, y esto pues dará sentido a nuestra forma de comunicar.